Durante 17 años, la espada de Simón Bolívar estuvo en manos del grupo guerrillero M-19. Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, decía un letrero ubicado sobre un cojín rojo dentro de una urna de vidrio donde debía de estar el arma con la que el libertador consiguió la emancipación de la Gran Colombia frente al Imperio Español, resguardada desde entonces en el Museo Quinta de Bolívar, en pleno centro de Bogotá. Y lo insólito había sucedido: se robaron la espada de Simón Bolívar y con ello se dio inicio al movimiento insurgente del M-19. Esa madrugada, la del 17 de enero de 1974, 5 hombres ejecutaron una acción planeada durante meses. Los guardias del museo fueron reducidos, irrumpieron en la habitación contigua a los aposentos que una vez fueron de la independentista Manuela Sáenz, rompieron el vidrio de la urna y sacaron la espada, no sin antes dejar el panfleto. El hecho supuso un golpe mediático sin precedentes en Colombia. Además, aquel acto despejó las dudas que semanas antes generó en el país entero una serie de avisos publicitarios que salían en El Tiempo, el periódico con mayor circulación nacional. Decaimiento, falta de memoria, falta de energía, inactividad, espere M-19 eran algunos de los mensajes que aparecían con un fondo negro de 2 triángulos. Se especuló todo tipo de cosas: un nuevo producto de aseo, una nueva novela, un producto de estimulación sexual. Pero nadie imaginó lo que realmente fue. Pero poco después del robo salió un nuevo mensaje que despejó toda la incertidumbre. Su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos, a las manos del pueblo en armas, y apunta ahora contra los explotadores del pueblo, los que nos llamarán subversivos, apátridas, aventureros, bandoleros. Pero Bolívar no está con ellos, los opresores, sino con los oprimidos. El acto derivó en toda una fila de ciudadanos que buscaban inscribirse al movimiento y alzarse en armas. Así fue que el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, que inició en 1970 con 30 militantes como respuesta al presunto fraude electoral que llevó a la presidencia de Misael Pastrana Borrero, pasó a tener en pocas semanas unos 200 miembros. Comenzó entonces una época de actos como el robo de unos 1000 fusiles de un cantón militar, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980, el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez en 1988 y la toma del Palacio de Justicia de 1985, declarado holocausto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dejó 98 muertos y entre ellos 11 magistrados y muchos desaparecidos. Y la pregunta desde entonces, que no ha sido respondida a cabalidad, es dónde estuvo oculta la espada de Simón Bolívar durante 17 años, tiempo en el que el ejército estuvo en su búsqueda sin éxito. Su primer paradero, de acuerdo a los pocos registros que existen, fue la casa del poeta León de Grave. Ahí estuvo varios años hasta que enfermó y debieron sacarla a las viviendas de otros intelectuales que mantenían contacto con los del M-19, aunque nunca se supieron sus nombres. La escondían en bloques de cemento, en tubos de PVC. Una vez tuvo que ser movida porque capturaron a un militante que conocía su ubicación. Incluso se especuló que fue vendida a Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Su hijo Juan Pablo, hoy conocido como Sebastián Marroquín, contó en un libro que un día su padre llegó con una espada y le dijo que había sido de Simón Bolívar. Años más tarde se la pidió porque debía devolvérsela a quienes se la dieron. Siempre creyó esa historia hasta que habló con Oti Patiño, uno de los fundadores del M-19, quien le contó que por esa época de persecución decidieron sacarla del país. La entregaron al entonces embajador de Cuba en Colombia, Fernando Ravelo, y luego la sacaron en una valija diplomática hacia la isla comandada por Fidel Castro, que nunca confirmó ese hecho. Dijo Patiño a Marroquín, citados por Semana, que cuando el gobierno de Julio César Turbay se enteró de que miembros del M-19 habían sido entrenados en La Habana para expandirse hacia Chocó y Nariño, decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba. La orden fue sacar la espada y fue enviada a Panamá, a la embajada de ese país, y en ese país fue que se quedó hasta el día de su devolución. Tras un proceso de negociación de paz con el presidente Virgilio Barco, el M-19 se desmovilizó en 1990. El 9 de marzo de ese año se realizó la ceremonia de dejación de armas. Luego de la firma del acuerdo por parte del principal líder del grupo insurgente, Carlos Pizarro León Gómez, a quien asesinaron solo un mes después del acto, cuando era el candidato presidencial con más apoyo para llegar a la Casa de Nariño. Un año después, quien quedó dirigiendo el movimiento, Antonio Navarro Wolf, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de Colombia de 1991, confirmó que la espada de Simón Bolívar aún estaba en su poder, pidiendo
pidieron solo una condición al presidente César Gaviria: entregaban la espada si era guardada en un lugar seguro, porque la guerrilla de las FARC, que tras la desmovilización los consideraban traidores, tenían la intención de robarla. Fue así como el 31 de enero de 1991, en una ceremonia en la Quinta de Bolívar de Bogotá, el M-19 devolvió la espada de Simón Bolívar, que fue guardada en el depósito del Banco de la República, donde permanece hasta la fecha. Y dime, ¿conocías la historia acerca de este histórico objeto? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.